Mi esposa dijo que necesitaba espacio para aclarar sus ideas. Le di lo que quería, espacio infinito, muy lejos de mi vida, solo necesito un poco de espacio. Esas fueron las palabras que me lanzó como si no fueran nada, como si no llevaran el peso de una bola de demolición dirigida directamente a nuestro matrimonio. Estábamos en medio de otra discusión rutinaria. Nada fuera de lo común, pensé. Solíamos discutir sobre las mismas viejas cosas, dejábamos que el ambiente se calmara y seguíamos adelante. Pero su tono ese día fue diferente, desapegado, distante. No era la frustración o la molestia habitual, era una declaración fría. Por un momento, no estaba seguro de haberla escuchado correctamente. Espacio. Repetí, esperando a medias que se retractara, que lo suavizara, o tal vez que lo explicara como la simple necesidad de un descanso de la discusión. Pero en cambio, se cruzó de brazos, exhaló bruscamente y evitó el contacto visual. Sí, espacio. Tiempo para pensar. Tiempo para aclarar mis ideas. Se sentía surrealista. Esta era mi esposa, mi compañera, mi supuesta compañera de equipo diciéndome que necesitaba alejarse. Mi instinto fue hacer preguntas, tratar de encontrarle sentido a todo. ¿A qué te refieres con espacio? ¿Es esto algo temporal? ¿Hay algo que pueda hacer para arreglar las cosas? Sus respuestas fueron cortantes, vagas y exasperantemente indiferentes. No se trata de ti, dijo. Se trata de mí. Necesito esto. No pude discutir. ¿Cuál sería el punto? Estaba claro que su mente ya estaba decidida. Pero la forma en que lo dijo, la naturaleza casual de su entrega, hizo que doliera aún más. No fue una súplica de ayuda ni un grito de frustración, fue una decisión que aparentemente había estado considerando durante algún tiempo, y así fue como eligió anunciarla. Después de eso, me alejé, no por ira, sino porque no confiaba en mí mismo para seguir hablando. Sentía que mi cabeza daba vueltas. No sabía cómo procesar lo que acababa de suceder. No fue la solicitud de espacio en sí lo que me sacudió, sino darme cuenta de que esta no era la primera señal de problemas, sino simplemente la más clara. Más tarde esa noche, mientras ambos nos movíamos por la casa en un silencio casi total, sus palabras se repetían una y otra vez en mi mente. Siempre supe que teníamos nuestros problemas, pero nunca pensé que ella llegaría a un punto en el que pediría abiertamente distancia de mí. Me seguía preguntando, ¿qué me había perdido? ¿Qué había hecho, o dejado de hacer, para que ella sintiera que yo era de lo que necesitaba escapar? Mirando hacia atrás, creo que había ignorado muchas de las señales de advertencia, la desconexión gradual, la forma en que dejó de participar en nuestras conversaciones, y su creciente preocupación por sus propios asuntos. Era como un rompecabezas que ni siquiera me había dado cuenta de que estaba tratando de resolver, y ahora las piezas finalmente se estaban uniendo. Ella no lo dijo abiertamente, pero el subtexto era claro, no era feliz, y no lo había sido durante mucho tiempo. Pasé el resto de la noche completamente despierto, repitiendo cada momento que podría haber llevado a esto. Pensé en las discusiones, los compromisos y los sacrificios. Pensé en las veces que me había tragado mis propias necesidades para priorizar las suyas, asumiendo que eso era lo que se suponía que debía hacer un buen esposo. Y, sin embargo, aquí estábamos. A la mañana siguiente, intenté abrir un diálogo nuevamente. ¿Estás segura de que esto es lo que quieres? Pregunté. Quería creer que tal vez ella reconsideraría, que tal vez podríamos superar esto juntos. Pero su respuesta no dejó lugar a la esperanza. Solo necesito tiempo, dijo, como si fuera así de simple. No era simple para mí. Así no era como imaginaba que iría mi matrimonio. Yo no era el tipo de persona que se rendía fácilmente, especialmente no con algo o alguien en quien había invertido años de mi vida. Pero mientras me sentaba allí mirándola, me di cuenta de algo que no había visto antes, ella no solo estaba pidiendo espacio, me estaba diciendo que había terminado de intentarlo. Ya fuera que lo dijera abiertamente o no, sus acciones hablaban más fuerte de lo que sus palabras jamás podrían. Ese fue el momento en que dejé de hacer preguntas. Si espacio era lo que ella quería, entonces espacio era lo que yo le daría, pero no de la manera que ella esperaba. Después de esa conversación, el silencio en la casa no era solo incómodo, era asfixiante. Ella me evitaba,
moviéndose a través de nuestro espacio compartido como un fantasma, y yo la dejaba. ¿Qué había para decir? Cada vez que pensaba en intentarlo de nuevo, en acercarme, me detenía. ¿Cuál era el punto? Ella había dejado clara su posición. En cambio, me volví hacia adentro. Mis pensamientos se convirtieron en mi compañía constante, y no eran amables. Comencé a repasar los años que habíamos pasado juntos, tratando de encontrar las grietas que debía haber pasado por alto. Y fue entonces cuando me golpeó. Las grietas no estaban ocultas, estaban justo ahí, claras como el agua. Simplemente había elegido ignorarlas. Pensé en los primeros días de nuestro matrimonio, en cómo me había entregado por completo para ser el mejor compañero posible. Siempre que ella tenía un sueño, yo ponía los míos en espera para ayudarla a perseguirlo. Cambié planes de carrera porque tenía sentido para su horario. Pasé horas escuchándola desahogarse sobre el trabajo, sus amigos, su familia, siempre listo para ofrecer apoyo, siempre dispuesto a ser la base firme que ella necesitaba. Y cuando las cosas se ponían difíciles, cuando el dinero escaseaba, cuando el estrés aumentaba, yo era quien cargaba con el peso sin quejarme. O al menos, pensaba que no me había quejado. Pero a medida que reconstruía la historia de nuestra relación, una amarga verdad comenzó a emerger: ella había dado todo eso por sentado. Cada compromiso que hice fue recibido con una expectativa para el siguiente. Cada vez que puse sus necesidades por encima de las mías, no fue recíproco, fue absorbido, casi como si fuera su derecho. Empecé a hacerme preguntas que no me había atrevido a hacer antes. ¿Alguna vez había considerado mis sueños tanto como yo había considerado los suyos? ¿Cuándo fue la última vez que ella sacrificó algo significativo por mí? No podía pensar en un solo caso. Pensé en las veces que había cancelado planes con amigos porque ella me necesitaba en casa, las vacaciones que no tomamos porque ella decidió que el dinero debía ir hacia otra cosa, los pasatiempos que dejé caer en el olvido porque no encajaban en su visión de cómo debíamos pasar nuestro tiempo. Cada recuerdo se sentía como otro peso presionando sobre mí, otro recordatorio de cuánto de mí mismo había regalado en nombre de mantener la paz, de mantenernos unidos. ¿Y qué había obtenido a cambio? Indiferencia. Distancia. Una pareja que ahora necesitaba espacio porque, aparentemente, incluso estar conmigo era demasiado para ella. Fue como despertar de un sueño y darme cuenta de que la realidad a tu alrededor no era lo que pensabas. Yo había creído en nosotros. Había creído que éramos un equipo, que nuestras luchas eran solo obstáculos temporales en el camino hacia algo mejor. Pero ahora era dolorosamente obvio: yo era el único luchando por este matrimonio. Darse cuenta de esto me hizo enojar, no solo con ella, sino conmigo mismo. ¿Cómo había dejado que esto sucediera? ¿Cómo me había permitido volverme tan pequeño en mi propia vida? Solía ser ambicioso, motivado. Solía tener metas que no giraban en torno a la felicidad de otra persona. Y, sin embargo, a lo largo de los años, había borrado lentamente partes de mí mismo, convencido de que hacerlo era el precio del amor. Empecé a ver nuestra relación por lo que realmente era: unilateral. Mientras yo me desvivía para hacerle la vida más fácil, ella se había estado alejando cada vez más, priorizándose a sí misma en cada oportunidad. La amargura que sentía no era solo por sus acciones, era por mi propia complicidad. Yo había permitido esta dinámica. Había dejado que sus necesidades eclipsaran las mías una y otra vez porque pensaba que eso era lo que el amor requería. Sentado allí solo con mis pensamientos, supe que no podía seguir viviendo de esta manera. Si ella necesitaba espacio, tal vez era porque había tomado demasiado del mío. Era hora de reclamar lo que había perdido, incluso si eso significaba dejarla ir en el proceso. Aún no estaba seguro de cómo hacerlo, pero una cosa estaba clara: los sacrificios que había hecho por ella ya no iban a definirme. Después de días de reflexión, la ira y la amargura comenzaron a asentarse en algo más agudo: claridad. Me di cuenta de que no podía cambiar su opinión. Ese ya no era mi papel. Si alguna vez lo había sido, ¿qué me quedaba por hacer? ¿Seguir persiguiendo a alguien que no quería ser alcanzado? ¿Seguir vertiendo todo lo que tenía en una relación que se había convertido en nada más que una cáscara vacía? No, esa no iba a ser mi historia. El primer paso fue una decisión, no ruidosa ni dramática, pero resuelta: había terminado de intentar arreglar las cosas para ella.
Si necesitaba espacio, lo tendría. Pero vendría bajo mis términos, no los de ella. Durante años, yo había sido quien tendía los puentes, quien suavizaba las grietas, quien se aseguraba de que todo siguiera avanzando. Ese ya no era mi trabajo. Ella había pedido tiempo para pensar. Bien. Yo usaría este tiempo para recuperar mi vida. Empezó con decisiones pequeñas pero deliberadas. Dejé de perseguir conversaciones, ya no era el que llenaba el silencio entre nosotros. La quietud fue pesada al principio, incómoda y asfixiante, pero me negué a romperla. Si ella no iba a hablar, yo tampoco. Por primera vez en mucho tiempo, dejé que ella sintiera la distancia que había estado creando durante años. A partir de ahí, comencé a desmantelar la estructura de nuestra vida compartida pieza por pieza. Las cuentas bancarias fueron lo primero en irse. Eliminé mi nombre de cualquier cosa conjunta y aseguré mi independencia financiera. No fui cruel al respecto, pero fui firme. Había gastado suficiente de mi dinero apoyando sus caprichos y deseos mientras ignoraba los míos. Esa era había terminado. Luego, comencé a reclamar la casa. Siempre se había sentido como nuestro espacio, pero al mirar alrededor, me di cuenta de cuán poco de él realmente me reflejaba a mí. Casi todo, cada pieza de decoración, cada arreglo, era algo que ella había elegido. Despejé las cosas que ya no sentía que pertenecían. Sus pilas de libros y toques personales comenzaron a desaparecer en cajas. No lo hice por despecho, lo hice porque necesitaba hacer que el espacio fuera mío de nuevo. Emocionalmente, el cambio más difícil fue dejar ir el instinto de cuidar. Durante años, había hecho de sus necesidades mi prioridad. Si parecía molesta, le preguntaba qué pasaba. Si estaba abrumada, intervenía para ayudar. Pero ahora, cuando llegaba a casa luciendo agotada o estresada, me quedaba en silencio. Cuando suspiraba dramáticamente, esperando que le preguntara qué le molestaba, no mordía el anzuelo. No se trataba de ser desagradable, se trataba de desaprender el papel que había interpretado durante demasiado tiempo. La primera vez que se dio cuenta, me confrontó. ¿Por qué estás actuando así?, exigió, con un tono agudo de irritación. La miré a los ojos y dije, estoy respetando lo que pediste. Dijiste que necesitabas espacio, y te lo estoy dando. Parpadeó, tomada por sorpresa por la simplicidad de mi respuesta. Por una vez, no estaba discutiendo ni suplicando. No estaba tratando de resolver nada. Simplemente había terminado. Su reacción fue reveladora, parecía confundida, tal vez incluso enojada, como si no hubiera esperado que realmente tomara su petición en serio. Pero no le debía una explicación más allá de lo que ya había dicho. Si quería espacio, estaba más que dispuesto a dejar que lo tuviera, todo. Cada día me sentía un poco más fuerte. Cada decisión que tomaba se sentía como una pieza de mí mismo regresando. Los sacrificios que había hecho en el pasado ya no se sentían como medallas de honor, se sentían como pesos que finalmente estaba aprendiendo a soltar. Esto no se trataba de castigarla ni siquiera de salvarme a mí mismo. Se trataba de algo más simple, reclamar el respeto que perdí en algún lugar del camino. Para cuando ella notó cuánto había cambiado, cuánto yo había cambiado, ya era demasiado tarde. Yo no era la misma persona que ella había dado por sentado todos esos años. No estaba esperando su aprobación, su gratitud o su atención. Estaba enfocado en una cosa y solo en una cosa, avanzar sin que ella me retuviera. No pasó mucho tiempo para que ella notara que las cosas estaban cambiando. Al principio, parecía indiferente, como si los cambios que yo estaba haciendo no importaran. Todavía se movía por la casa con la misma actitud distante, todavía evitaba conversaciones significativas. Pero cuando intentó retirar dinero de la cuenta conjunta una tarde y descubrió que su acceso había sido revocado, todo cambió. Irrumpió en la sala de estar, sosteniendo su teléfono como si fuera evidencia en un juicio. ¿Por qué no puedo acceder a la cuenta?, exigió, con voz aguda, casi incrédula. No levanté la vista de lo que estaba haciendo. Separé nuestras finanzas, dije simplemente. Querías espacio, así que pensé que tenía sentido hacer las cosas más claras. Su rostro cambió de la confusión a la ira. No puedes simplemente cortarme así.
Estamos casados. Este es nuestro dinero. Dejé mi libro y enfrenté su mirada directamente. No se ha sentido como nuestro nada durante mucho tiempo, dije. Has dejado claro que quieres espacio. Solo te estoy dando lo que pediste. Su mandíbula se tensó, y por un momento pensé que podría discutir más, pero en cambio, dio media vuelta y salió de la habitación. Sin embargo, no fue la última confrontación, fue solo el comienzo. Durante los siguientes días, se volvió cada vez más conflictiva. Me acusó de ser frío, de castigarla por pedir lo que necesitaba. Estás actuando como si yo fuera el enemigo, dijo una noche, con los brazos cruzados fuertemente sobre el pecho. Negué con la cabeza. No te estoy castigando. Estoy respetando tus deseos. Querías distancia, así que estoy dando un paso atrás. Eso es todo. Su frustración aumentó. Ella no estaba acostumbrada a esta versión de mí, el que no se doblegaba ante sus emociones, el que no se apresuraba a suavizar las cosas. Durante años, yo había sido quien reducía los conflictos, quien tendía el puente cuando las cosas se ponían tensas. Ahora, dejaba que la tensión permaneciera. Si ella estaba incómoda, ese era su problema para resolver. Las discusiones llegaron en oleadas, cada una más intensa que la anterior. No puedes simplemente borrarme así. Gritó durante un intercambio particularmente acalorado. Este sigue siendo mi hogar también. Me mantuve calmado, aunque mi paciencia se estaba agotando. Nadie te está borrando. Pero si no quieres ser parte de este matrimonio, entonces no voy a seguir viviendo como si fuera el único que lo mantiene unido. Eso pareció dolerle. Por un momento, pareció que iba a decir algo, pero luego se dio la vuelta, retirándose al dormitorio y cerrando la puerta de golpe tras de sí. El sonido resonó por toda la casa, un signo de puntuación apropiado para otra pelea no resuelta. Era extraño verla reaccionar ante la misma cosa que había pedido. Ella afirmaba que quería espacio, pero cuando comencé a crear límites, financieros, emocionales y de otro tipo, parecía indignada. Era como si no hubiera considerado lo que realmente significaba el espacio, o cómo se vería cuando yo dejara de ser el hombre que siempre le daba lo que quería. A medida que los días se convertían en semanas, su ira comenzó a disminuir. Los gritos se hicieron menos frecuentes, reemplazados por momentos más tranquilos de incomodidad. Empezó a observarme más de cerca, como tratando de averiguar qué había cambiado. Podía verla luchando por procesar la nueva dinámica, por adaptarse a una versión de mí que no reconocía. Una noche, intentó un enfoque diferente. Nunca quise que llegara a esto, dijo suavemente, sentada frente a mí en la mesa del comedor. Su tono era casi conciliador, pero todavía había un borde de actitud defensiva. Solo necesitaba un poco de tiempo para aclarar mis ideas. No pensé que me dejarías fuera por completo. La miré, realmente la miré, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí la necesidad de arreglar las cosas. No te estoy dejando fuera, dije con calma. Simplemente he terminado de dar más de lo que recibo. Pediste espacio, te estoy dando todo el espacio que necesitas. Su expresión vaciló, y por un momento pensé que podría disculparse o tratar de explicarse. Pero en cambio, solo asintió, con los labios apretados en una línea fina. Parecía cansada, casi derrotada, pero no le ofrecí consuelo. Ese ya no era mi papel. La tranquilidad que siguió a nuestra última conversación no fue un final, fue una transición. Podía sentirlo en el aire. No había más gritos, no más acusaciones lanzadas con frustración. Ella ya no intentaba discutir ni hacerme sentir culpable, pero eso no significaba que hubiera aceptado las cosas. En cambio, se sentía como si estuviera esperando, observando, esperando que yo volviera a ser el hombre que solía ser, el que cedería, el que haría lo que fuera necesario para arreglar las cosas. Pero ese hombre se había ido, y yo no estaba dispuesto a traerlo de vuelta. Comencé a tomar los siguientes pasos para separar nuestras vidas, tanto práctica como emocionalmente. Fue metódico, casi mecánico, pero había una extraña sensación de alivio en ello. Cada pequeña acción se sentía como recuperar una parte de mí mismo que había perdido en algún lugar del camino. La casa, una vez un espacio compartido, se convirtió en mi foco.
Comencé con el desorden físico, las cosas que gritaban su presencia, sus decoraciones, las fotos enmarcadas que insistía en colgar en cada habitación, incluso los cojines decorativos que había comprado para alegrar el espacio. Uno por uno, fueron a parar a cajas. No le pedí permiso. No necesitaba hacerlo. Si ella los quería, podía llevárselos cuando se fuera. El proceso no estuvo exento de resistencia. Una tarde, entró mientras yo empacaba un conjunto de adornos decorativos que había traído a casa hace años. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, con la voz aguda llena de acusación. Limpiando las cosas que ya no necesito, respondí sin levantar la vista. Su rostro se endureció. Este sigue siendo mi hogar también. No puedes simplemente tirar todo. Hice una pausa, encontrando su mirada. No estoy tirando nada. Si es importante para ti, tómalo. Pero he terminado de vivir en un espacio que no se siente como mío. Ella no respondió. En cambio, se dio la vuelta y se fue, cerrando la puerta de golpe tras de sí. Pero esta vez, no me inmuté. La ira en su reacción ya no era mi problema. Con cada caja que empacaba, me sentía más ligero. No se trataba solo de eliminar objetos físicos, se trataba de eliminar el peso que llevaban. Cada artículo había sido parte de una vida que había trabajado tan duro para construir, pero era una vida que no reflejaba verdaderamente quién era yo. Despojarla hasta los huesos se sintió como empezar de nuevo, no solo en la casa, sino en mi propia identidad. Emocionalmente, los cambios fueron más difíciles. Había pasado tantos años envuelto en sus estados de ánimo, sus necesidades, sus problemas. Desvincularme de eso no fue fácil. Al principio, me sorprendía queriendo preguntar cómo había estado su día u ofrecer ayuda cuando parecía abrumada, pero me detenía cada vez. Ella había dejado claro que no quería mi participación, y yo no estaba dispuesto a ofrecerla más. Hubo momentos en los que me pregunté si estaba siendo demasiado duro, si tal vez debería suavizarme, darle una oportunidad más. Pero luego recordaba todas las veces que la había puesto a ella primero y había recibido indiferencia a cambio. Esto no se trataba de venganza o castigo, se trataba de respeto propio. No estaba tratando de herirla, estaba tratando de curarme a mí mismo. Cuanta más distancia ponía entre nosotros, más me daba cuenta de cuánto había perdido en nuestro matrimonio, no solo tiempo o esfuerzo, sino partes de quién era yo. Comencé a retomar viejos pasatiempos que había abandonado, desempolvando mi guitarra, tomando libros que había querido leer durante años. Me puse en contacto con amigos que no había visto en demasiado tiempo. Fue extraño al principio centrarme en mí mismo. Se sentía casi egoísta, pero también necesario. Por primera vez en años, no estaba viviendo para otra persona. Ella notó los cambios, por supuesto. Sus expresiones se volvieron más tensas, su comportamiento más reservado. Intentó de pequeñas maneras restablecer la dinámica que alguna vez tuvimos, comentarios casuales, chistes compartidos, pequeños gestos destinados a probar las aguas. Pero yo no participé. No por despecho, sino porque no podía volver a esa versión de mí mismo. No lo haría. Cuando la última caja estuvo empacada y la casa finalmente se sintió mía de nuevo, una extraña sensación de paz se asentó sobre mí. No era el tipo de paz triunfal que ves en las películas, con música victoriosa sonando de fondo. Era más tranquila, más humilde, como exhalar después de contener la respiración durante demasiado tiempo. No me sentía victorioso, me sentía libre. Ella no se fue de inmediato. Durante un tiempo, se quedó en segundo plano, como probando si los cambios que había hecho eran permanentes. Podía sentirla mirándome, su presencia más como una sombra que como una sociedad. Ella estaba esperando, tal vez esperando que se mostrara alguna grieta en mi resolución. Pero no hubo ninguna. No estaba jugando. No estaba esperando a que ella despertara un día y me eligiera de nuevo. Dejé de esperarla en el momento en que comencé a elegirme a mí mismo. Finalmente, intentó reconectarse en serio. Una noche, mientras clasificaba los últimos restos de pertenencias compartidas, se me acercó, vacilante pero decidida. ¿Podemos hablar?, preguntó, con la voz más suave de lo que había sido en meses. Levanté la vista pero no dejé lo que estaba haciendo. ¿Sobre qué? Ella dudó,
luego respiró hondo. Sobre nosotros. Sobre todo lo que ha pasado. Sé que no he sido justa contigo. Sé que he cometido errores. Pero creo que podemos arreglar esto. Estoy dispuesta a intentarlo si tú lo estás. Por un momento, dejé que sus palabras flotaran en el aire. Sonaban genuinas, tal vez incluso sinceras, pero se sentían vacías, no porque ella no las sintiera, sino porque llegaban demasiado tarde. Dejé los artículos a un lado y me volví para mirarla. Aprecio que digas eso, dije, manteniendo mi tono tranquilo y mesurado. Pero esto ya no se trata de arreglar nada. Pasé años tratando de arreglar cosas que no me correspondía arreglar, y perdí demasiado de mí mismo en el proceso. No puedo volver a eso. Su expresión vaciló. Pero estoy dispuesta a cambiar, insistió, con la voz temblorosa. Puedo hacerlo mejor. Podemos ser mejores. Negué con la cabeza. Tuviste la oportunidad de cambiar. Te di todas las oportunidades, más oportunidades de las que debería haber dado, y tú tomaste tu decisión. Ahora yo estoy tomando la mía. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no me inmuté. Había llorado suficiente por los dos a lo largo de los años. Ya no estaba enojado con ella, ni resentido. En todo caso, sentí un tinte de tristeza, no por el final de nuestro matrimonio, sino por cuánto tiempo me había tomado ver las cosas con claridad. Esa noche, hizo una maleta y se fue sin decir otra palabra. No hubo una despedida dramática, ningún momento persistente de arrepentimiento, solo el sonido de la puerta cerrándose detrás de ella. Y con eso, se terminó. Los días que siguieron fueron más tranquilos de lo que había anticipado. La casa se sentía vacía al principio, casi inquietantemente vacía. Pero a medida que el silencio se extendía, dejó de sentirse opresivo. Empezó a sentirse como algo que no había experimentado en años, paz. Comencé a recuperar mis rutinas, llenando el espacio que ella dejó atrás con cosas que me importaban. Retomé pasatiempos que había abandonado hacía mucho tiempo, pasé fines de semana con amigos que me recordaban quién solía ser, e hice planes que no giraban en torno al horario de nadie más que el mío. No fue una transformación instantánea. Todavía había momentos en que los viejos patrones intentaban volver a colarse, pero cada vez que lo hacían, me recordaba por qué había tomado las decisiones que tomé. La casa, una vez un campo de batalla de tensión y expectativas no cumplidas, se convirtió en un santuario. Reorganicé los muebles, pinté las paredes y la convertí en un espacio que reflejaba quién era yo ahora, no quién había sido a la sombra de nuestro matrimonio. Se sentía bien ver mi propia identidad en las cosas que me rodeaban, despertar cada día en un lugar que finalmente se sentía como un hogar. Ella se puso en contacto varias veces en las semanas siguientes, tanteando el terreno con mensajes y llamadas. Respondí cortés pero firmemente, manteniendo los límites que había trabajado tan duro para construir. No fui cruel, pero tampoco estaba abierto a revisar el pasado. Para ella, este podría haber sido un capítulo que quería reescribir. Para mí, era un libro que había cerrado para siempre. A medida que pasaba el tiempo, me di cuenta de algo que me sorprendió, no la extrañaba. No de la manera que pensé que lo haría. Lo que extrañaba eran las partes de mí mismo que había renunciado por ella. Y ahora que las tenía de vuelta, no sentía la necesidad de llenar el vacío que ella dejó. No estaba solo, era libre. La vida siguió adelante, y yo también. El espacio que ella había pedido me había dado algo mucho más valioso que tiempos separados, me había dado la oportunidad de redescubrirme a mí mismo. Y mientras estaba de pie en la quietud de mi hogar, rodeado de la vida que estaba reconstruyendo, me di cuenta de que ya no estaba simplemente sobreviviendo. Estaba viviendo. Y por primera vez en años, me sentí completo. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la siguiente historia. Nos vemos pronto.